para arrancar entonces con las meninges. No se olvide grabar la clase, profe. Ah, sí, está bien. Una pregunta, ¿la clase grabada solamente se le guarda al anfitrión o a todo el mundo se le guarda? Solo al anfitrión. Ok. Déjame buscando el asunto de las notas, lo que van entrando. Yo sé que ahorita me van a preguntar, confirmando la nota y la cosa. Bien, vamos a revisar cuánto a ella. 50. Vamos a arrancar entonces. En lo que van. Vamos a revisar aquí en participantes si hay alguna gente para emitir. Ok. Bien, jóvenes, entonces vamos a ir comenzando. La parte que quería continuar, ya después de haber visto ayer la parte de los nervios, era ver la parte de las meninges. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, las meninges son palabras conocidas, aunque uno no estudie medicina,
porque en el transcurso de nuestra vida siempre uno escucha la meningitis. Es una enfermedad infecciosa de las meninges en donde hay una inflamación de esta membrana. Estas son un número de 3. Déjame grabarle eso. ¿Dónde que se graba? Ah, ya grabar. En serio, todavía no sabes dónde se graba. Ya empecé. Dame Romo, Darlene. ¿Qué es lo que pasa, Javi? Ya Ahí está, grabé. Peña. Por eso que está caliente, tú, Peñarlo. Entonces, seguimos. Las meninges son unas capas de tejido conectivo denso que van a cubrir y van a lo que es el encéfalo, todos los órganos que corresponden al encéfalo, que son el cerebro y el cerebelo, y el tallo cerebeloso, y tienen una función de aislamiento y protección, básicamente. Son 3 que componen las meninges. Desde afuera hacia adentro vamos a encontrar la dura madre. La dura madre es una capa de tejido conectivo denso, irregular, fuerte, que se divide en 2 hojas. Una que se va a pegar directamente en relación al cráneo por dentro, que viene siendo como la cobertura del cráneo en su interior. Y otra capa que se va a relacionar entonces con la capa del medio, que es la aracnoides. ¿Ok? Entonces, en algunas secciones, por ejemplo, la parte central del cráneo, se va a formar el seno, que no es más que una, ¿cómo se pudiera decir? Un conducto en la parte central de nuestro cráneo, que va desde la parte frontal hasta la parte occipital por el centro, y esta parte va a formar un conducto que va a estar recubierto por epitelio. Y en este conducto tiene la función de recoger todo el riego sanguíneo del cerebro y enviarlo a las yugulares para que sean otra vez devueltas al riego sanguíneo, se oxigenen y vuelvan al cerebro otra vez. Ok, eso es en cuanto a la dura madre. La capa media es la aracnoides. La aracnoides es una capa que está pegada íntimamente a la membrana interna de la dura madre y a partir de esta despide como unas trabéculas, algo parecido así a lo que es el hueso esponjoso, dejando estas trabéculas van desde la parte interna de la aracnoide y descansan sus pies sobre la pía madre, que es la capa más interna, ¿ok? Delimitando un espacio, el cual va a servir para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo no transita por aquí porque le dio la gana, sino porque eso tiene un efecto amortiguador importante en los golpes en la cabeza, en los cacazos que usted se da, o en algunos movimientos bruscos, accidentes que puede usted tener. Esta capa central de líquido amortigua mucho los golpes y previene que su cerebro resulte dañado. Claro, si el golpe es muy intenso, obviamente no hay capa que valga. Bien, también por esta capa, este espacio, vienen una gran cantidad de vasos sanguíneos. Una gran cantidad de vasos sanguíneos que tienen que ver con la irrigación también cerebral. Y por eso es muy frecuente ustedes escuchar hablar de un sangrado subaracnoideo. Y es que por ahí es que van la mayoría de los vasos sanguíneos circulan por aquí, al igual que el líquido cefalorraquídeo. Déjame ver si yo tengo una gráfica para que ustedes vayan entendiendo eso más o menos. Aquí lo pueden ver. Miren la dura madre. Este es el hueso del cráneo. Es un hueso plano y fíjense que en el centro está el hueso esponjoso, ¿ok? Justamente debajo de él entonces viene la dura madre, que es esa capa como marrón. Recuérdense que está dividida en 2 capas, una que está pegada al hueso y una que está pegada entonces a la aracnoide, que es esta que se ve más clarita aquí debajo. Fíjense cómo
desde la aracnoides se forman como unas trabéculas, que son esos pies, esas columnas que ustedes ven que están ahí, y entonces delimitan un espacio. Y por este espacio entonces es que circula el líquido cefalorraquídeo, y por eso se llama espacio subaracnoideos. ¿Ok? Este es el espacio subaracnoideo. Y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Y fíjense lo que yo les decía, que también permite el paso de muchos vasos sanguíneos importantes para el riego y la circulación del cerebro. ¿Ok? Por eso, ante un trauma o algo, esta es una zona que siempre puede producir hematomas por la presencia de tantos vasos sanguíneos que hay en ese momento. ¿Ok? Finalmente, entonces, ese revestimiento. Una cosa importante. Por dentro, el espacio subaracnoideo puede estar revestido de un epitelio también. ¿Ok? De un epitelio que lo protege y lo tapiza por dentro, como si fueran los setas en ese espacio. ¿Ok? Entonces, finalmente, esa parte amarilla que ustedes ven fina ahí es la pía madre, que es la capa más interna de las meninges y está relacionada directamente con el cerebro, que es este que ustedes ven aquí. Ok, fíjense que está tan directamente relacionada que ella se mete en las circunvoluciones del cerebro. Las circunvoluciones del cerebro son esas profundizaciones que hace la corteza, ¿lo ven? Que la hacen una corteza rugosa y no lisa, como cualquiera esperaría que fuera. Ok, miren cómo ella se mete por ahí, siguiendo los vasos también. Estas dos capas se van a unir en los puntos de salida de los vasos y también de los nervios. ¿Entendieron esa parte? ¿Verdad? Esto no es tan complicado. Sí. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia ya en lo que es el encéfalo y los órganos del encéfalo, que son cerebro, cerebelo y el tallo cerebeloso, el tallo, que son prácticamente los órganos que forman el encéfalo y son órganos muy, muy importantes, son órganos vitales, y por eso es que se entiende que Dios, en el caso mío, como le digo, que soy cristiano, propuso o creó que estos órganos, siendo tan importantes y siendo tan frágiles, porque recuérdense que ayer yo les decía que a pesar de ser un tejido tan importante, es un tejido muy frágil. El cerebro usted con la mano lo desbarata, lo desmenuza. A diferencia, por ejemplo, de la piel, del hueso, del músculo, que son tejidos fuertes que tienen mucha resistencia. Sin embargo, el cerebro es un conjunto de células y tejido conectivo muy frágil. Y por lo tanto, por eso que ustedes ven que está contenido primero en la bóveda craneal, que es un hueso plano, pero a pesar de ser plano es muy resistente, hermanos. El hueso de la bóveda craneal es muy resistente a pesar de ser un hueso plano y relativamente fino. Y después entonces vienen las meninges, que se encargan ya de hacerle un empaquetamiento y una envoltura también algo flexible en relación a los golpes y los traumas. Ok, entonces vamos a comenzar primero con la médula espinal. Déjenme ver si consigo una grafiquita aquí. Ustedes están viendo la gráfica, ¿verdad? Sí. Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve. Ok. A ver si hay una gráfica. Peñalón, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Está bien. ¿Cuál es el problema de Jadi, Dios mío? Está como nervioso. Creo que Peñalón se queja mucho. Pues hay que preguntarle. Se queda con duda. Esta se ve bonita. Vamos a ver esta. ¿La pueden ver bien esa? Sí. Se ve bien Sí. bonita y bien definida. Bien. La médula
la médula espinal es la parte prácticamente externa del encéfalo, porque está fuera del cráneo, ¿ok? Y va protegida por la médula, por los huesos de la columna vertebral, ¿ok? Está en un corte transversal que uno le hace. Este corte que ustedes están viendo es un corte transversal. Lo primero que podemos ver es que tiene una forma ovalada, ¿ok? Tiene una forma ovalada. Esto es algo de un poco de músculo también. Tiene forma ovalada y se deja destacar muy bien en su centro una zona en forma de H que se tiñe más intensamente. Ok, y periféricamente, entonces vamos a ver una zona que la rodea que se tiñe de una manera más clara o es más pálida. Bien, ya cuando entramos en los órganos principales del encéfalo, tenemos que hablar de dos sustancias. Oye, me tiene loco alguien ahí con un abanico. Déjame silenciar a todo el mundo. A ver. Ok, ahora sí. Bien, entonces, según la gráfica que podemos ver, vuelvo a repetir, en un corte transversal, la médula espinal va a tener una forma ovalada y en su centro vamos a distinguir una estructura en forma de H que se tiñe más intensamente. Periféricamente a esa zona, vemos una zona más pálida. Ok. Cuando hablamos de los órganos del sistema nervioso central, tenemos que hablar o incluir en nuestro vocabulario dos palabras importantes que son, primero, la sustancia. Los órganos del encéfalo van a estar formados por sustancias, ¿ok? Y estas sustancias, por sus características de tinción, vamos a notar que hay unas zonas que se tiñen más intensamente y otras que se quedan pálidas prácticamente. Entonces, a esto los histólogos le llamó la atención y lo denominaron sustancia gris y sustancia blanca. Pero eso es cuando no se aplican tinciones, ¿ok? Porque ya cuando le aplican tinciones, entonces se ve como lo que estamos viendo aquí. Simplemente que en un lugar se va a teñir más y en otro lugar se va a teñir menos. Pero el aspecto natural se va a ver como una zona grisácea y llamada sustancia gris y una zona más pálida, más blanca, llamada sustancia blanca. Estas dos sustancias tienen diferencias histológicas importantes y es que la sustancia gris por lo regular está compuesta por cuerpos neuronales. Repito, la sustancia gris está compuesta generalmente por cuerpos neuronales, somas, ¿ok? Y la sustancia blanca entonces va a estar compuesta por axones, ¿ok? Entonces, la sustancia gris viene siendo la sustancia que genera los impulsos y los analiza, ¿ok? Y analiza una respuesta. Y la sustancia blanca, al estar compuesto solamente por axones y nervios, entonces va a ser una zona que se va a encargar de transmitir los impulsos eléctricos solamente. ¿Entendido? Un segundito. Estaban entrando unos cuantos chicos. Ok. Entonces, ya teniendo claro lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, entonces aplicándolo a la gráfica que tenemos frente a nosotros, entonces de la médula espinal, vamos a identificar estas dos sustancias en la médula espinal. Primero, la sustancia central en forma de H viene siendo la sustancia gris, ¿ok? Y la sustancia que la rodea, que es más pálida, es la sustancia blanca. Entonces, si yo le preguntara por qué está compuesta, histológicamente hablando, la zona en forma de H, yo sé que todos ustedes contestarán solos por cuerpos neuronales porque es la sustancia gris, ¿verdad? Y que esta parte, la sustancia blanca,
Si yo le preguntara por qué están compuestos, todos te dirán muy inteligentemente todos, compuestos por axones y nervios, ¿ok? Que se van a agrupar después en algunas 6 zonas bien distinguidas en la médula espinal. Cuando ustedes en neuroanatomía, ustedes van a ver lo interesante que es cuando le hablan de los cordones medulares, que son en la forma en cómo se agrupan esos nervios y cómo se dividen y se reparten en todo el sistema, en el cuerpo humano. Entonces, vamos a analizar un poquito más las características histológicas de la médula espinal. Fíjense que adentrándonos en la parte central, en la médula, que es la sustancia gris, tenemos 2 porciones unidas por un pequeño segmento de esta materia llamado puente. ¿Ok? Y en el centro del puente, entonces tenemos el conducto ependimario. ¿Ok? Por donde pasa también el líquido cefalorraquídeo. Y está cubierto por células ependimarias que ya fueron de las células que hablamos, que pertenecen a la neuroglía, cuando hablamos ayer de las neuroglias. Bien, entonces podemos destacar que en la parte anterior, que es esta que está aquí, la reconocemos porque generalmente la parte anterior de la médula espinal, la parte anterior de la H, de la sustancia blanca, se dilata y fíjense cómo es más ancha que esta parte en la parte posterior. ¿Lo ven? Que los dos, tanto los dos lados se ve que la parte posterior son más delgadas y sin embargo la parte anterior se ensancha. Ok, entonces estas serán llamadas las astas anteriores. Estas dos partes que son anchas serán las astas anteriores. Y estas partes más delgadas serán las astas posteriores. ¿Entendido? Entonces. Permiso, profesor. Ajá. Hay una chica que quiere que la entre al grupo, que está escribiendo, o sea, a la clase. Está escribiendo por el grupo para que la acepte. Déjame ver porque no me ha dado como el mensaje. Abigail se llama. Abigail Lluveres. Yo estoy aquí, Ajá. ya es que el internet me saca a cada rato. Ah, Ok. pues está bien. Gracias. Sí, pues la veo adentro, tú ves. Entonces, estas son las astas anteriores y estas son las astas posteriores. ¿Ok? Si pueden notar, de las cosas que más se pueden ver en esta gráfica es unos puntitos, ¿lo ven? Esos puntitos que yo estoy señalando, como unos puntitos como negros. Sí. Esos son los núcleos de unas grandes células o neuronales multipolares que son células motoras. Siempre la parte anterior de la médula, de la médula espinal va a ser motor y la parte posterior va a ser sensitivo. ¿Ok? Entonces, estas grandes células multipolares que hay en las astas anteriores, miren cómo se ven agrupadas, son las que le dan el movimiento a todo el esqueleto, a toda la parte móvil del cuerpo. Y la parte posterior de la médula espinal es la que recoge todo lo que son las sensaciones, todo lo que es sensitivo en nuestro cuerpo, dígase el calor, una caricia, un roce, todas esas cosas se reciben por ahí. ¿Ok? Entonces, clínicamente, ya sabiendo eso, ya ustedes pueden ser unos verdugos cuando le llegue un paciente a una emergencia que ha tenido una caída, un trauma, un accidente de tránsito, y él le diga que, o sea, usted le diga, le ponga a mover sus miembros y él los mueva, pero sin embargo usted note que no tiene sensibilidad, o sea, que usted le pasa una aguja, lo puya, y él no siente eso, entonces usted puede, solo por el conocimiento ya de lo que yo he explicado ahora, saber que ese paciente pudiera tener una lesión de médula, una lesión de la médula en la parte posterior, porque la parte posterior, cuando se fractura, entonces el paciente deja de sentir. ¿Ok? Sin embargo, si pasa lo contrario, ese paciente, usted le dice que mueva sus articulaciones o los brazos o los pies
y no lo puede mover, pero sin embargo, usted lo puya con una aguja y pega el grito, entonces usted puede deducir que este paciente tiene entonces una lesión de médula anterior, porque vuelvo y recalco, la zona anterior de la sustancia gris de la médula espinal es motora y la parte posterior es sensitiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Fíjense cómo ustedes ven la salida ahí de los nervios. ¿Cómo van? Esas son las salidas ya de los nervios que siempre salen por la parte posterior de la médula. Entonces, en la sustancia blanca, que es todo lo pálido que ustedes ven, notamos una línea que va en la parte anterior y otra línea que va en la parte posterior. ¿Ok? A estas líneas son unos surcos que dividen una zona derecha y una zona izquierda. ¿Ok? Y tienen dentro un contenido de tejido conectivo. Muy bien. Se caracterizan porque, por ejemplo, el anterior, aquí no se ve tan claro, pero hay algunas zonas de la médula espinal donde se ve más claro. El anterior es ancho, no tan finito así como se ve, es bien ancho y más corto. Ok, a esto lo vamos a llamar surco medio anterior. Surco medio anterior. Y el surco medio posterior, que es la otra división, generalmente siempre es así finita, delgadita y con poco material dentro. Ok. ¿Qué otra cosa? Ya en la parte funcional, vamos a ver que, no levantando la mano. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Va que levantar la mano? ¿Qué es eso? Yo, Dime. cuando sucede esto, con lo que usted estaba hablando con el paciente, en ese caso, ¿qué se debería hacer? Porque usted sabe que mayormente en las emergencias de estos hospitales, como lo ven despierto o lo ven normal, esperan hasta que se atiendan todos los pacientes de gravedad y después que lo llevan a radiografía para ver si tiene hueso roto y todo eso. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Tenemos trabajo. Déjalo quieto. Esperar o no se le aplica ningún tipo de medicamento en específico. No, mira, porque tú lo que tienes en ese momento, tú lo que tienes en ese momento es una sospecha de una lesión medular. Entonces, lo primero que tú haces es que le inmovilizas el cuello porque tú no sabes, bueno, tú te vas a dar cuenta del nivel a medida, dependiendo de la zona donde él deje de moverse o deje de sentir, porque por ejemplo, si mueve los brazos, pero no mueve la pierna, tú sabes que puede ser a nivel torácico o a nivel lumbar, ¿tú ves? Entonces, si tú sospechas que a nivel cervical, lo primero que tiene que hacer es poner un collarín con mucha suavidad e inmovilizarlo y llamar al neurocirujano. El neurocirujano va a proceder a indicar o una tomografía, si es lo que hay, pero lo mejor para diagnosticar bien una lesión medular es la resonancia magnética. Y entonces después que él vea el grado de la lesión, el tipo de lesión, entonces él determinará si lleva cirugía inmediata o si al contrario, él pondrá algunos medicamentos para desinflamar un poco y dejar reposar, porque no todas se operan, tú sabes. Si una lesión muy leve, algunas simplemente con inmovilización, algunos medicamentos se pueden recuperar zona, pero si la lesión es muy importante, entonces ya hay el neurocirujano pudiera intentar hacer alguna descompresión o algo, porque a veces incluso la lesión a la médula la provoca el mismo hueso de la vértebra, ¿tú ves? Entonces la operación consistiría en sacar esos huesos para que no siga lesionando y dejar, tú sabes, evolucionar. Todavía... Ok, se lo pregunto porque... Ajá, dime. Se lo pregunto mayormente porque donde yo estoy es en un cuerpo médico de primer nivel y mayormente lo que van es delivery, que se deslizan o la onza se lo lleva y así directamente. Entonces lo que uno hace es referirlo al Darío, porque imagínense. Sí. Y tú lo que puedes hacer como médico de atención primaria, en esa parte que tal vez tú no tienes los recursos para hacer mejor diagnóstico, tú previenes, tú te vas adelante de cualquier cosa. Te llegó un politraumatizado,
un accidentado, tú le inmovilizas su cuello, lo pones derechito en una superficie derecha y trata de movilizarlo lo más posible para que durante el traslado entonces no se vaya a lesionar más. Porque tú sabes que antes de haber 911 y esa cosa, la mayoría, pero Dios mío, espera, dame callar a toda esta gente, espérate. Ok, la mayoría de las lesiones de médula se empeoraban simplemente por el mal manejo a la hora de trasladarlo. Mucha gente veía a la persona tirar en el piso y lo que atinaban era a tirarlo en una camioneta para que lo llevaran al Darío, y entonces eso provocaba que al contrario tuviera una lesión más grande de todo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Ok, gracias. Bueno, pues sigamos entonces. Entonces, le venía diciendo que también la sustancia blanca tiene algunas divisiones ya funcionales, tú sabes. Por ejemplo, desde esta zona que ustedes ven aquí hasta el surco medio, hasta el surco medio anterior, se llaman astas anteriores. Lo mismo de este lado. Desde esta zona de aquí hasta aquí sería asta anterior. Desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí sería, perdón, ya dictaba que hasta anterior. Son cordones. Esta parte aquí, desde aquí a aquí sería cordones anteriores. ¿Ok? De aquí al surco medio posterior serán los cordones posteriores. Y desde esta zona de aquí, de la salida de los nervios, hasta esa zona aquí, serían los cordones medios. ¿Ok? O medianos. Cada una de estas zonas está dividida y tendrá una función específica a la hora de inervar una zona específica del cuerpo, que también ya con ustedes de neurocirugía van a profundizar más en saber qué zona le toca de esa parte a cada parte del cuerpo. Hasta ahí entendieron bien la médula espinal, eso no es muy difícil. Sí, bien. Sí, sí. Bien. Vamos entonces, nos queda el cerebro y el cerebelo. Déjame buscarlo aquí, que no busqué para ese cerebelo. Tanto en el cerebro como en el cerebelo ocurre algo diferente a la médula espinal. ¿Y a qué me refiero? La localización de la sustancia en la médula espinal es inversa a la localización de las sustancias en el cerebro y en el cerebelo. Me explico. Vamos a buscar la médula para que veamos. Aquí podemos decir que la sustancia blanca es periférica, ¿ok? Y la sustancia gris es central. Bien, pero en el cerebelo es diferente. En el cerebelo vamos a tener una sustancia blanca interna y una sustancia gris externa. A ver si hay un corte aquí. Aquí no se ve, aquí nada más tiene esa corteza solamente. Bueno, pero en un corte de cerebelo vamos a ver cómo la sustancia gris es interna. Aquí se ve un poco. Esto es sustancia gris. Y periféricamente aquí entonces sería la sustancia, la sustancia blanca interna, y ya periférica sería la sustancia gris. ¿Ok? El cerebelo, al igual que
que la médula espinal va a tener 2 capas. En muchos laboratorios ustedes le van a decir o tal vez ni siquiera de manera intencional le van a mencionar que, por ejemplo, que el cerebelo, le van a preguntar cuántas capas tiene el cerebelo y cuántas capas tiene el cerebro. Vamos a ver, ¿quién me puede contestar eso? Lo que han dado ya a su laboratorio. El cerebelo tiene 3. Ajá, ¿y el cerebro? 5. 6. Ustedes están equivocados. Está bien. El cerebro tiene 5 capas y el cerebelo 3. No, todo eso está malo. Profesor, no me diga eso, que yo... Sí, pero así. En ningún libro dice eso que usted está diciendo. El cerebelo tiene 2 capas. Exacto. ¿Cuáles son? A mí en mi laboratorio me dijeron que son 3. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Pues tú entendiste mal entonces. Exacto, a mí me dijeron lo mismo. Le A dijeron, mí también me dijeron que eran 3 capas, esas mismas 3 capas. yo quiero entender que fue ustedes que se equivocaron y oyeron mal. Miren, si decía envolvemos a entrar, ¿oyeron? Después de la pausa, vamos a analizar por fin cuál es el meollo del asunto, cuál es el detalle de lo que yo estoy preguntando. ¿Está bien? Así que no se pierdan en la clase, vuelvan y entren. Okay. Son muy barrial usted y que el meollo del asunto. Dice que era Germán. No, el meollo es una palabra muy fina, ¿oíste? Sí, Tú no eso oyes- de barrio, eso de No. barrio, eso de Peñador para allá abajo. Tú no oyes. Peñalo, la pobre sentenciada. Dios mío, qué cosa. No, yo no sé, yo estoy sentenciada con También. Solamente son 2 que faltan, Fabio, con Javi, lo que sea. Segundo parcial, tercer parcial y el final. ¿Alguno de ustedes recuerda Sigue tú faltan añadiendo 3. cosas, sigue tú añadiendo. la fecha de apertura de la UAS? El 13 del mes que viene. Yo escuché supuestamente el 13 de julio. Supuestamente, pero ni el presidente ha hablado de eso. ¿No le dieron más días a la cuarentena? No, todavía. esa información. 17 días. Gracias. No lo han aprobado. Ok. ¿Alguno sabe ya entonces responder la pregunta que dejé en el aire? No, profesor, usted tiene que decir ahora por qué La grabación. Las capas del cerebelo. Ajá, y del cerebro. ¿Cuáles son? Las capas del cerebro, yo me las sé. Disculpe, profe, grabe la clase. Ya la puse a grabar. Miren, cuando usted hace un corte del cerebro y del cerebelo y lo mira en el microscopio, solamente usted va a ver 2 capas. Una corteza y una médula. ¿Ok? Siendo la corteza la parte más externa y la médula la parte más interna. Cada una corresponde, entonces, a primero la corteza, que es la parte más externa, a la sustancia gris, y la médula, y la parte medular a la sustancia blanca. ¿Ok? Ahora bien, las capas que ustedes mencionan, que tiene el cerebro y el cerebelo, están localizadas en la corteza. Lean su libro bien, a ver si no lo dice así. Si tú dices O sea que cuando... Dime, sí. O sea que cuando nos preguntan las capas del cerebro, uno no puede decir capa de cerebelo, capa molecular, capa de células de Purkinje o capa granular, sino la que usted está diciendo. Es que está, no es que yo lo estoy diciendo, es que es así. Okay. En el cerebro y en el cerebelo tú lo que vas a tener una corteza y una médula. La corteza es la sustancia gris y la médula es la sustancia blanca. Esas son las 2 capas que hay. Okay. Ahora, la corteza, o sea, la sustancia gris, es la que va a estar dividida en el cerebelo en 3 capas
y en el cerebro en 6 capas. Búscanlo y me dicen si es así o no es así. Por eso yo le dije que me pareciera, o que ustedes escucharon mal, porque no quiero pensar que algún monitor está confundido en esa parte. No, a mí me lo explicaron así mismo. El Pues cerebelo tiene 3 capas. Tal y tal. Bueno, pues Igual, incluso fue pregunta de examen. Búsquenlo para que ustedes vean y después me Yo dicen. creo que eso es a nivel anatómico, las 3 capas. Histológicos son esas 2, no sé. No, al contrario, al revés. Porque a nivel histológico es que tú estás dividiendo las 3 capas y viendo las células. Y como quiera, a nivel histológico es que tú estás reconociendo bajo un microscopio las 2 capas, porque a simple vista tú no la puedes ver. Y recuérdate que la histología es una rama de la anatomía que se encarga de la estructura microscópica de los cuerpos. ¿Entiendes? O sea, esa parte que tú tienes que recurrir al uso de un microscopio es lo que tú llamas histología. ¿Entienden? Entonces Pero, la corteza que está dividida en 3 partes, en 3 capas. exactamente. Porque la sustancia, la corteza, ¿cuál sustancia es? La gris, no. La sustancia gris, exactamente. Así como ustedes lo oyen. Entonces, vamos de una vez con una corteza del cerebelo. Mírenlo aquí. Aquí yo tengo un corte de la corteza del cerebelo donde se van a distinguir 3 zonas. ¿Ok? Podemos distinguir 3 zonas. Esta parte más externa, o sea, hacia el exterior, valga la redundancia, es la capa molecular. ¿Ok? La capa molecular va a estar formada por algunas fibras nerviosas y algunas células también pequeñas bien separadas. ¿Ok? Por eso en realidad lo que se ve histológicamente son como unos puntitos que corresponden a los nucleolos de las neuronas que están ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a notar en la parte media unas grandes células en forma de matraz o copa. Mírenlo aquí. Estas que se abren sus dendritas en forma de abanico, llamadas células de Purkinje. ¿Ok? Y por eso a esta capa se le llama capa de Purkinje debido o en relación a la persona que lo vio por primera vez, que era apellido Purkinje. ¿Ok? Y la capa más interna entonces se llama granulosa interna y como ustedes pueden ver en esta gráfica, está compuesto por un gran número de neuronas, muchas neuronas juntas que son redondeadas y por lo tanto los núcleos se van a ver agrupados y apilados y da un aspecto granular cuando se ve. ¿Ok? Esa es la capa más interna de la corteza del cerebelo. ¿Entendió? ¿Entendieron? Sí. El cerebelo está ubicado en la parte posterior, la parte occipital de la bóveda craneal y es el encargado de estabilizar los movimientos del músculo esquelético y algunas funciones también que no están bajo el control del mando. La capacidad que tiene usted de bajar y subir una escalera, de no caerse, lo tiene gracias a que su cerebelo modula y controla la respuesta de su sistema esquelético para que no haya exceso ni se deje de hacer nada, para que el movimiento sea perfecto. ¿Ok? Cuando usted le afecta, usted ve que le tiembla la mano, hay problema también en el cerebelo, porque el cerebelo es el que hace que el movimiento fino no tenga ningún tipo de alteración. El solo hecho, por ejemplo, de agarrar usted un lápiz es un movimiento fino que si no fuera por el cerebelo, usted ni siquiera pudiera agarrar el lápiz, porque la mano le temblara. Entonces el cerebelo es el encargado de estabilizar ese movimiento para que el movimiento tenga eficacia y pueda ser hecho de manera segura. Entonces ¿Entendió? la persona que tiene Parkinson, profesor, tiene problema en el cerebelo. Un momentito. No recuerdo bien. No recuerdo bien de verdad. Pero vamos a verlo más adelante entonces. ¿Entendido entonces con cerebelo? Lo más importante esa parte. Ok. Sí. Saber que está formado por sustancia gris, sustancia blanca.
que la corteza está dividida en 3 capas y saberse el orden de estas capas, Sí. ¿ok? Desde la más externa hasta la más interna. Bien. Sí. Vámonos al cerebro entonces. El cerebro ya es la parte que ocupa prácticamente el 90% del cráneo. Es un órgano también bilobulado, se divide en 2 lados. Y tiene una superficie irregular, así como yo lo estaba mostrando ahorita. No es una superficie lisa, sino que tiene diferentes prominencias y hundimientos a lo que llamamos circunvoluciones y cisuras. ¿Ok? También, al igual que el cerebro va a estar formado por 2 capas. Va a tener una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca va a ser central y la sustancia gris va a ser periférica. ¿Ok? Entonces, pero aquí vamos a encontrar entonces varias capas en la corteza. Se me fue la imagen. Deme un segundo. Que son 6 capas. Aquí son 6 capas. ¿Qué tiene quién? La corteza cerebral. Exacto. ¿La qué? ¿La corteza qué? Cerebral. Ah, yo entendí cerebral, digo yo, cerebral. Fue así que lo dije. Bien, aquí está. Entonces, vamos a poner un chisme más grande. Fíjese que si usted mira el corte del cerebro, generalmente tú lo que vas a ver es muchos grumos, muchos puntos, muchas cosas. Los científicos es que han visto esto minuciosamente y han podido como delimitar estas zonas por parte, pero en realidad no tienen de que una división de que exacta, de que aquí es la capa molecular, aquí es la granulosa externa, sino que ellos se han basado en la forma de las células para ellos, de las células que predominan, para ellos entonces darle el nombre a esa capa. ¿Ok? De afuera hacia adentro tenemos la primera capa, que es la capa molecular. Es una capa donde hay pocos cuerpos neuronales. Por lo regular, lo que hay es muchas terminaciones nerviosas, de axones y nervios amielínicos que pasan por la parte más externa del cuerpo. ¿Ok? Entonces, debajo de esta capa, ahí se nota como una concentración de neuronas, y estas neuronas, como son vistas bajo el microscopio, van a ser de forma estrellada, así parecido al astrocito, ¿ok? Que se van a acumular en esta zona. Y esa se le va a llamar granulosa externa, porque ya bajo el microscopio, sin mucha definición, tú lo que vas a ver muchos cuerpos neuronales o muchos núcleos juntos en esa zona. Algo parecido al efecto que pasa también en la capa granulosa del cerebelo. Debajo de esa concentración, entonces, un poco más dispersa, vamos a ver una concentración de células que tienen forma piramidal, ¿ok? Forma de una pirámide, ¿ok? Y por eso a esta capa se la ha llamado capa piramidal externa, porque más adentro hay otra capa piramidal a la cual la han denominado capa piramidal interna, ¿ok? Entonces, después de la capa piramidal externa viene la capa granulosa interna también, donde vamos a encontrar algunos tipos diversos de células, también concentradas, que darán un aspecto granuloso. Y cabe destacar que de todas esas capas, la capa que más llama la atención es la quinta capa, que es donde se concentran estos grandes cuerpos neuronales. Miren el cursor ahí, ¿lo ven? Fíjense que esas células, esos cuerpos neuronales se ven grandes ahí, ¿verdad? Esta es la parte que más llama la atención de la corteza, porque hay grandes células multipolares en la quinta capa del cerebro, que es una capa que se denomina la capa motor, es la capa que manda las órdenes para los movimientos del cuerpo. ¿Ok? Un daño a esta capa determinaría entonces la paralización del movimiento de una zona del cuerpo. ¿Ok? Y finalmente la capa polimorfa, como su nombre lo dice, está contenida por un grupo determinado de formas de cuerpos celulares en esa capa concentrada. Muy bien. A grosso modo y de manera sencilla, para no abundar mucho, esto fue sistema nervioso. ¿Ok?
Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a ver si alguno de los que tiene o tiene la incógnita de saber si tiene su nota puesta. Lo voy a poner por secciones para que no se me vuelva loco todo. Como están las 3 sesiones. Ok. Vamos a empezar por la sesión 14. ¿Alguna de las personas de la sesión 14 necesita alguna confirmación de alguna nota o algo? Sí. Yo. Dame el nombre. Andrés Castro. Castro. ¿Qué te falta? Tú tienes de posición 8 y tienes tus 5 de práctica. A mí, profesor. ¿Quién falta? Yo. María Cecilia. ¿Cómo? María Cecilia Mercedes. Mercedes. Profesor, aquí Castro. 10 y Lo que 5. pasó es que faltan la participación del tema de tejido muscular, que ese no lo terminamos completo. ¿De la 14? Ajá. ¿Quiénes faltan? ¿Tú eres una de las que falta? Yo también, de la sesión 14. Ajá. Dame tu nombre. Vamos a revisar. Yo, Silveri. ¿Silverio qué? Ellos tienen de sangre puesta participación ya. Eso es lo que voy a con... Sí, tenemos participación de sangre, pero también Es una teníamos que sola. participar 2 veces. Tienen de sangre ya. Ya tienen su nota puesta. Ah, bueno. Pero déjame confirmárselo, ¿está bien? Eso es lo que tienen toda nota puesta. Vamos a ver, de los que faltan ahora. Dígame sus nombres, vamos a ver. Ana Flor Ángel Núñez. Ana Flor Ángel Núñez. Grisela María Piña. Espérense. Uno a una, fiera, uno a una. Ok. Núñez San Quintín, Ana Flor Ángel. Sí, profe. Tiene 10 y 5. 10, perdón. 10 y 5. Gracias. ¿Quién sigue? Grisela María Piña Castro. Piña Castro Gisela, 10 y 5 tiene. Lady Ferreras de los Santos. ¿Quién? Lady Ferreras de los Santos. Ferreras. Pero ustedes todavía faltan. ¿Tú eres de la que falta? 10 y 5 tiene. Silveri Rosario, sesión 14. ¿Cómo? Silveri Rosario. Miren, todo el que expuso de manera virtual, yo le puse sus 10 puntos. Ay, profesor. Todos tienen nota. Se lo digo, quiero confirmar lo que tienen duda, porque yo no puedo confirmarle a los 90 jóvenes. Todos tienen su nota, Almanza, todos tienen su nota. Lo que pasa es que como músculo se dio un poco, creen que ninguno tiene nota, pero todos pusieron. ¿Quieres ver la cara de él también? Por eso yo quería, atiéndame. Por eso yo quería confirmar primero los que yo no termino la reunión todavía. Los que faltaron por exponer para confirmarles si tienen su nota o no. ¿Están confirmados todos ya? Lo que